Hola, buenas noches, doctora. Hola maestro, buenas noches. Bienvenida, doctora, bienvenidos alumnos. Pues vamos a iniciar la sesión de hoy, Claro titulada que Diabetes e infecciones oportunistas. Adelante, doctora, iniciamos sesión, bienvenidos. claro. Bueno, como siempre ya saben, estamos viendo los temas de las infecciones enfocados a diabetes. Y hoy vamos a hablar acerca de la diabetes y la neumonía bacteriana. Permítanme. Bueno, ya. Y entonces vamos a empezar viendo que la diabetes pues es un factor de riesgo reconocido para el desarrollo de infecciones respiratorias, particularmente la neumonía bacteriana adquirida en la comunidad y neumonía asociada a la atención hospitalaria. Vemos que la diabetes, pues es muy importante, ¿verdad? La diabetes y la neumonía se asocian porque los pacientes con diabetes presentan mayor susceptibilidad a infecciones debido, por ejemplo, a alteraciones en la función inmunológica. Como vimos, todo paciente diabético tiene problemas, por ejemplo, porque su sistema inmune ya está afectado por la misma diabetes. Aparte, si tiene hiperglucemia crónica, pues es otro factor de riesgo y con todo esto puede tener un proceso proinflamatorio por lo mismo de la obesidad. Y entonces vemos que hay disfunción, por lo tanto, de neutrófilos y de macrófagos. Y entonces, pues tiene compromiso vascular y microangiopatía. Por todos esos factores, hace a un paciente diabético más susceptible de tener este tipo de infecciones. Y si vienen todavía los cambios climáticos, como por ejemplo cuando tenemos temporada invernal, pues más todavía, ¿verdad? O incluso a veces también, por ejemplo, tenemos pacientes que están expuestos a la lluvia y a veces nada más una lloviznadita y con eso ya se enfermaron. ¿Y por qué? Por todo este tipo de factores que tienen ellos con mayor susceptibilidad. La diabetes y la neumonía bacteriana son alteraciones que van a favorecer la colonización bacteriana del tracto respiratorio y también del desarrollo de infecciones pulmonares y que estas van a ser más graves, ¿verdad? Entonces vemos que la importancia epidemiológica de la diabetes y la neumonía bacteriana hace que la neumonía pues sea una de las principales causas de hospitalización en pacientes con diabetes. La importancia epidemiológica, pues diversos estudios epidemiológicos han demostrado que los pacientes con diabetes tienen entre 1,5 y 2 veces más riesgo de tener neumonía. Y la tasa, por ejemplo, de hospitalizaciones por neumonía va a ser significativamente mayor en pacientes diabéticos. La tasa de mortalidad, por ejemplo, por neumonía es mayor en comparación con pacientes sin diabetes. Entonces, esto es súper importante y no nada más en México, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos esa problemática de que un paciente diabético se puede comprometer rápidamente todo su organismo por lo mismo. A veces incluso llega por una infección de vías urinarias y ya pescó un microorganismo nosocomial y al rato ya se está presentando una neumonía o llegó, por ejemplo, para una intervención quirúrgica, llámese una apendicitis o una colecistitis o incluso una hernioplastia, y al rato el paciente pues ya está presentando accesos tusígenos. Le toma uno una radiografía y por supuesto que ya está presentando un cuadro neumónico, ¿verdad? Entonces, pues bueno, sí es muy susceptible de este tipo de situaciones. Tenemos entonces que esta importancia epidemiológica en la diabetes y la neumonía es muy importante. Se reconocen, por ejemplo, actualmente como una comorbilidad importante en la neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos microorganismos más frecuentes en una neumonía bacteriana en pacientes diabéticos y, por ejemplo, está el Streptococcus pneumoniae, está la Klebsiella pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenza, la Pseudomonas aeruginosa y sobre todo en pacientes hospitalizados. Entonces, todos ellos tienen ese tipo de problema. De hecho, nosotros somos vectores en muchas de las ocasiones porque vamos y llevamos, por ejemplo, vamos a ver a un paciente y a otro y resulta que a veces, por ejemplo, el manejo de aislados, les ponemos, por ejemplo, aislado respiratorio. Y no falta de que, por ejemplo, no están llevando como debe de ser un aislado respiratorio. Lo curioso es porque a veces, por ejemplo, el personal usa una bata y la usa al revés y la usa al derecho. Y entonces, pues
ahí como que qué caso tiene, ¿verdad? Esas son de las cosas que a veces, por ejemplo, las dejamos y les decimos no. O se usa al revés o se usa al derecho. No se puede usar. Primero, por ejemplo, llega el químico, pone la bata, se pone la bata al derecho, la deja colgada. Llega al rato el médico y se pone la bata al revés, porque ya la usó alguien. Y entonces, pues los microorganismos se supone, ¿verdad? Si estamos cuidando lo que son aislamientos, pues resulta que los microorganismos están hacia su ropa. Entonces, cuando se quite la bata, pues se supone que va a estar impregnada de microorganismos. Otra vez, vuelve a dejar la bata. Llega otro personal más y se la vuelve a poner. Entonces, eso es bien curioso, ¿verdad? Porque por eso se transmiten fácilmente los microorganismos nosocomiales. De hecho, fíjense que un día hace tiempo, estaban, por ejemplo, manejando en otros turnos o fin de semana o noche, que yo no estoy en esos horarios, y resulta que tenían hasta los cubrebocas, estaban usándolos, reutilizándolos, pero no el personal de salud, sino que entre la familia llegaban, lo curioso, ¿verdad? Y hasta me quedé viendo ese día porque dije, ¿qué está pasando acá? O sea, la protección nada más del personal de salud y el resto ¿qué? O sea, tienen niños, tienen mujeres embarazadas, tienen ancianos. Y si, bueno, es una neumonía, no sabemos de qué origen, ¿verdad? Porque se supone que es una neumonía adquirida en la comunidad. Y si se dan cuenta, esto les platico por qué, porque tenemos varios tipos de microorganismos. Entonces eso a veces es curioso porque tenemos compañeros que no usan nunca cubrebocas. Y entonces, pues bueno, a veces ya de tanto que no usan, a lo mejor igual ya se volvieron resistentes y ya no se enferman, ¿verdad? Pero otro tanto sí. Entonces, pues a veces también están yendo los familiares y no saben cómo son las medidas de higiene. Entonces, pues, ¿quiénes tienen que estar dirigiendo ese tipo de aislado? Pues los enfermeros que están a cargo de ese aislado, ¿verdad? Y eso a veces no pasa. Entonces, verdaderamente llegó a pasar una vez en donde veía que llegaban y reutilizaban los gorros y vale, se ponía un gorro, se lo ponían, o sea, prácticamente nada más ahí el aislado que les decía era nada más para estarse poniendo los gorros y las batas y también, por ejemplo, los cubrebocas, porque así los estaba usando la familia del enfermo. Y entonces lo curioso de esto es que les digo, bueno, ¿cuánto bicho por ahí arrastraron, verdad? ¿Cuánto bicho? Y no saben ni de qué tipo, porque era una neumonía atípica de focos múltiples y cuánto tipo de microorganismo, que si bien estaban con las defensas lo suficientemente buenas, su sistema inmune, pues no se enfermaron, pero si no, imagínense. Entonces, eso fue terrible, ¿verdad? Y bueno, hicimos esa observación, se corrigió y ya. Pero así puede pasar, ¿verdad? Entonces hay de aislados a aislados y tienen que dirigirlos. ¿Quiénes? Pues el personal, lo mismo, ¿verdad? Después de que sale un paciente, pues se tiene que realizar el exhaustivo. Si no se realiza ese exhaustivo, pues ¿qué sentido tiene que estemos llevando un aislado, ¿verdad? Mejor ya, todo el mundo entra, todo el mundo sale, y ya el que le fue bien, pues no se enfermó, y el que se enfermó, pues ni modo, ¿verdad? Entonces son cosas que debemos de ver nosotros como personal de salud, sobre todo por los diferentes tipos de microorganismos que a lo mejor para muchos no nos van a hacer nada, pero para otro tanto podría significar hasta la muerte si es que no se cuida bien, ¿verdad? Entonces vean los tipos de microorganismos que pueden tener y pueden ser neumonías adquiridas en la comunidad o adquiridas de manera nosocomial. Entonces, en pacientes diabéticos mal controlados, se observa mayor riesgo de infecciones por bacterias gram negativas. Entonces, pues bacterias gram negativas son muy agresivas, ¿verdad? Igual que las demás si es que no se tratan a tiempo. Tenemos diferentes tipos de mecanismos fisiopatológicos para esto y vemos que, por ejemplo, la mayor susceptibilidad a neumonía en pacientes con diabetes se explica por múltiples mecanismos. ¿Y cuáles son ellos? Bueno, pues son alteraciones inmunológicas
con disminución de la quimiotaxis de los neutrófilos, con alteración de la fagocitosis, con disminución de la actividad bacteriana. Todo esto va a, digamos, a enlentecer el metabolismo y se quedan más tiempo allí y le da muy bien tiempo para que sigan produciéndose en mayor cantidad y va después a expandirse o a proliferar. Entonces, estos tienen alteraciones metabólicas y que son favorecidos todos ellos por la hiperglucemia crónica. Y al tener hiperglucemia crónica hay un proceso proinflamatorio y después inflamatorio y hace que se modifique este estrés oxidativo y por lo tanto la glicosilación de proteínas inmunológicas va a modificar. ¿Cómo modifica? Pues con alteraciones pulmonares, con alteración de la respuesta inflamatoria pulmonar, con disminución del aclaramiento mucociliar. Entonces, ya esto está transformando el epitelio respiratorio y por supuesto que va a haber diferentes mecanismos. Entonces, vemos que cómo se va a manifestar clínicamente. Bueno, pues los pacientes con diabetes, aunque la evolución puede ser más grave, presentan síntomas similares a la población en general. Se supone que en su mayoría, sobre todo en poblaciones de riesgo, como son niños, adolescentes, niños o ancianos, o personas o mujeres embarazadas con diabetes también pueden tener esa mayor susceptibilidad y esos cuadros clínicos no se van a presentar como en la mayoría de las personas. Se supone que la mayoría de las personas primero antecede un cuadro clínico, y ese cuadro clínico va a ser manifestado a lo mejor por una infección de vías aéreas superiores. Primero, pues que la rinorrea, ¿verdad? Moco claro. Después del moco claro viene, por ejemplo, el dolor de garganta. Puede pasar alimentos, pero le duele para deglutir. O incluso el lagrimeo, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, los ojos están llorosos, el estornudo. Y eso es un cuadro gripal de tipo viral cuando inicia esto. Después puede tardar dos o tres semanas o incluso hay personas que duran, a veces van de 3 a 7 días o incluso ya duraron un mes con tos crónica y van llegando al hospital. ¿Por qué? Llegan ya por dificultad respiratoria importante, por sibilancias a distancia, por ronquidos durante la noche que se manifiestan por silbidos en el tórax. Y por supuesto que esto va acompañado de dificultad respiratoria que se manifiesta por tiraje intercostal y porque no pueden caminar porque se cansan. Entonces, esto va avanzando, ¿verdad? Primero un cuadro gripal de tipo viral y después empieza a descender, ¿verdad? Ese cuadro gripal que fue primero viral, después se complicó con una infección bacteriana, se acumularon bacterias en el tracto respiratorio superior. Al no haber, digamos, cuidado de que ya había bacterias, siguió descendiendo ese tipo de microorganismos a donde, a la tráquea, a los bronquios y a los alveolos. Y es así como se hace un proceso de tipo infeccioso neumónico, ¿verdad? Porque ya va a estar afectado. Y por supuesto que al llegar a los alveolos, ¿qué va a haber? Pues va a haber un proceso, primero que nada, una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Por qué? Porque llegó un proceso de tipo, un agente extraño. ¿Y cuál va a ser? Pues a lo mejor una hemófilus, un streptococcus o a lo mejor un estafilococcus. Algún microorganismo llegó a alojarse al epitelio respiratorio. Entonces, después de esto viene el proceso proinflamatorio, después viene el proceso inflamatorio, hay deformidad de la región, hay calor, hay rubor. Después de que sigue esto, va empezándose a producir mayor cantidad de microorganismos a nivel del epitelio respiratorio y entonces viene a modificar todo lo que es el intercambio de oxígeno y de CO2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está infestado de microorganismos patógenos, por supuesto, y bacterianos que van a alterar totalmente la ventilación. Si esto no se corrige a tiempo, por supuesto que entonces va a obstruir o va a comprometer más las vías aéreas inferiores, tanto así que puede terminar con
con intubación y ventilación mecánica, ¿verdad? Si bien le va y todavía llega a tiempo. Entonces, son diferentes manifestaciones. El cuadro típico de un paciente de neumonía en cualquier otro que no sea diabético es tos productiva. La tos productiva y aparte el dolor torácico y la tos, ¿verdad? Eso es lo característico y la fiebre. Eso es muy característico de una neumonía. Hay fiebre, hay tos productiva o con esputo amarillo, verde, rojo o como esté, y tiene dolor torácico y de repente tose y siente que le duele todo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo más probable y la fiebre entonces va a tener un proceso neumónico, pero esto puede modificarse en personas diabéticas. Tiene manifestaciones clínicas y los síntomas frecuentes, les decía, la fiebre, la tos productiva, la disnea, es decir, ya empieza con problemitas de que camina y se cansa. Va caminando dos, tres pasos y siente como que se cansa, como que se debilita, como que se marea, como que siente que ya no puede avanzar. Entonces, eso es la disnea. Disnea puede ser de grandes esfuerzos, donde todavía camina 2 cuadras o más sin problema. Si camina 1 cuadra, pues disnea de medianos esfuerzos. Si es de que está, por ejemplo, caminando nada más digamos, de su cama al baño, y se cansa, pues es una disnea de pequeños esfuerzos. Ahora, si es una disnea de reposo, está comiendo y le falta el aire. ¿Por qué? Porque ya no aguantas. ¿Qué significa con una neumonía? Que tiene sus pulmones llenos de moco, ¿verdad? De moco, de muchas secreciones y que por supuesto que ya no hay un adecuado intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono y por lo tanto pues va a estar comprometida esa ventilación que normalmente debería de estar pasando aire hasta el fondo de los alveolos o de esos saquitos alveolares, pues ahora ya no porque está ocupado de moco, ¿verdad? Entonces eso es una neumonía. Y por supuesto que para todo este tipo de sintomatología va a tener dolor torácico, respira y le duele, se mueve y le duele, cambia de posición y le duele, siente como que si le clavaran como estacas, ¿verdad? Ahí en el tórax. Entonces, un dolor torácico que puede ser pleurítico, no siempre lo tiene, pero el dolor pleurítico se caracteriza porque se mueve y le duele, cambia de posición y le duele. Y respira y dice, ay, ya no quiero ni respirar porque respiro y me duele. ¿Por qué? Porque se inflamaron las pleuras y por eso hay dolor, ¿verdad? Entonces, y fatiga. Entonces, ¿cómo va a estar? Cansado, con sueño y todo el tiempo agotado. Y de hecho, ya cuando va avanzando esto, el paciente con neumonía permanece sentado. ¿Por qué? Porque es como una ollita, ¿verdad? Se va llenando de secreciones, tanto así que ya él tiene que estar sentado para poder respirar, porque si se acuesta en automático se levanta porque le falta el aire. Entonces, es una situación de tipo fisiológica que sucede con el paciente con neumonía, ¿verdad? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas en pacientes diabéticos pueden presentarse cetoacidosis diabética precipitada por la infección. Por supuesto, siempre dijimos que cuando hay un estado hiperosmolar o cuando hay una cetoacidosis diabética, puede ir acompañada de un cuadro de tipo infeccioso y muchas de las ocasiones puede ir con una neumonía, ¿verdad? Entonces, pues ahí está el detalle. Y todo esto es consecuencia de la hiperglucemia descompensada, ¿verdad? La hiperglucemia sostenida que ha venido teniendo y que ahorita bajaron más sus defensas, se infectó y ahora viene con un proceso neumónico. Y si no había llegado porque la glucosa estaba elevada, pues ahora va a llegar con una complicación diabética y también con un proceso neumónico, ¿verdad? Son dos cosas a la vez en ese mismo paciente. ¿Qué hallazgos radiológicos va a tener un paciente, por ejemplo, con diabetes y neumonía? Pues vamos a ver que el paciente, vamos a hacer primero diagnóstico clínico, ya dijimos, fiebre, tos productiva, disnea, dolor torácico y fatiga.
es lo que va a tener un paciente diabético. Esto puede, por ejemplo, tener un paciente diabético con neumonía, pero esto se puede modificar, es decir, puede tener dos o tres síntomas, no precisamente todos. A veces no presenta fiebre y tiene ya su neumonía. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Pues vamos a corroborar esto. Primero que nada, vamos a ver cómo está respirando. Hacemos bien la historia clínica desde cuando empezó. A veces ya se fue con tres, cinco médicos durante todo un mes, sigue con la tos crónica y ya hasta piensa que se va a morir, ¿verdad? Hace poco me llegó una paciente así y pensó, ya le habían dicho que ya, prácticamente ya se iba a ir. Le digo, o sea, no, un momento, tranquila, 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 todavía no se va. Me dice, no, es que ya me dijeron, le digo, no, 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 vamos a ver qué es lo que tiene. Le vamos a empezar tratamiento y le vamos a empezar tratamiento y vamos a pedirle una radiografía. La cito en una semana, vamos a ver cómo va. Y pues ya, ya sanó, ¿verdad? Ya está muy bien la paciente, afortunadamente. ¿Y por qué? Porque no es nada de lo que, nada fuera de lo común. Lo curioso es porque les digo que a veces los médicos piensan que todo es un combo o porque van a consultar los médicos en el medio privado, le van a dar fármacos de última generación. Y a veces no, ¿verdad? No, no es eso. Entonces, le dimos una amoxicilina con ácido clavulánico, le fue muy bien. ¿Por qué? Porque lo más probable es que era un estreptococo y el médico le había dado fosfomicina, le había dado imipenem, le había dado no sé cuántas cosas por allí y nada le hizo. Entonces, pues ya sanó, ¿verdad? La paciente. Pero son cosas que a veces les digo, entendiendo cómo funcionan estos microorganismos, les va muy bien a los pacientes y ya no murió la paciente. Entonces le dije, no, tranquila, tranquila, tranquila. O sea, todavía le falta por trabajar muchas cosas en esta vida como para que ella esté pensando que ya se va y que ya va a dejar la herencia. Le digo, y si deja herencia, pues ahí me deja una parte, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso ya fue el chascarrillo, digamos, de esto. Pero bueno, tenemos que hacer una adecuada historia clínica y preguntar qué fármacos ha recibido previamente, ¿verdad? Porque luego le dan todo un combo y de todo no hacen prácticamente nada y sigue igual, igual, igual la paciente. Entonces, bueno, le pedimos una radiografía. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Aquí, por ejemplo, vamos a ver, primero que nada, que tiene datos de atrapamiento aéreo. ¿Cuáles son los datos de atrapamiento aéreo? Bueno, pues que está discretamente con los arcos costales horizontalizados. Están un poquito ampliados los arcos intercostales y la cúpula diafragmática está poco deprimida. Aparte, vemos que aquí, por ejemplo, hay una imagen circunscrita, si se dan cuenta, que está en el hemitórax izquierdo. Es como una bolita. ¿Sí la ven? Es un circulito acá. ¿Sí la ven, jóvenes? Sí, doctora. Sí, Ok. doctora. Bien. Bueno, entonces eso es una radiopacidad y es el infiltrado que tiene este paciente y también tiene un poco de infiltrado a nivel pariliar, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a ver en una imagen radiográfica y no se trata de mucha ciencia, simplemente de ver lo que verdaderamente tiene. Ah, pero antes de llegar a la radiografía, me brinqué. eh, Antes de esto, tenemos que auscultar muy bien, ¿verdad? Primero que nada, si vamos a, por ejemplo, al experto de la clínica propedéutica, pues nos vamos a tocar el tórax, vemos cómo está la expansión, vemos si tiene tiraje intercostal y si no, pues nos vamos directo a la auscultación, como les guste, ¿verdad? Y ya vamos a auscultar muy bien. Para la auscultación, pues necesitamos el estetoscopio y tenemos que auscultar en los cuadrantes superiores del hemitórax posterior, en los cuadrantes inferiores del hemitórax inferior, partes superiores, partes medias y partes inferiores y partes laterales, ¿verdad? Porque tenemos que ver bien y luego nos vamos a la parte anterior. Entonces tenemos que auscultar muy bien, pero no nada más es medio poner el estetoscopio. Si no tenemos práctica, tenemos que poner el estetoscopio y tenemos que dejarlo allí por lo menos un minutito, dos, ¿verdad? Y ahí estamos escuchando. Escuchamos cómo entra la columna de aire, cómo sale. Otra vez, cómo entra, cómo sale. Lo normal, ¿verdad? Escúchense primero ustedes cómo entra y cómo sale, cómo entra, cómo sale. Ahora, ya escucharon eso. Ahora, si escuchan ahí, por ejemplo, les digo yo un grillito, hacen "ii". Bueno, pues hay broncoespasmo, hay sibilancias. ¿Qué significa? Que está ocupado el alveolo, ¿verdad? Por secreciones y que entonces
tienen que seguir auscultando. Y luego si se van a auscultar y van a escuchar como un frote del pelo, ¿qué va a hacer? Y ahí van a estar. Dice, ah, mira, se escucha acá. Ok, a ver, vamos más para acá. Y otra vez le pedimos, respire. Y otra vez lo saca. Y otra vez respire. Otra vez lo saca. Eso es práctica, ¿verdad? Y por supuesto que hay que escuchar. A veces es necesario porque llevan ropa, por ejemplo, de poliéster o ropa tipo nylon. ¿Cómo se escucha? Pues se confunde con el frote, ¿verdad? Y no vamos a escuchar si tiene estertores crepitantes o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues decirle, quítese la camisa. Ya, a veces escuchamos. Ya se quitó la camisa, no escucho bien, quítese la playera, ¿verdad? A veces es necesario, porque cuando va empezando esto, apenas si se logra auscultar un crepito, ¿verdad? Y nada más así, pero chiquito se escucha. Y entonces, pues queremos escuchar mejor. Ahí estamos. Le quitamos ya todo, ¿verdad? Porque a veces, pues es necesario, le quitamos todo, no siempre. A veces dicen, no, pues si ya se ve que viene mal, hasta hace así, ya hasta tiene ¿cómo se llama? Los labios fruncidos, hace, ¿qué hace? Pues tiene dificultad respiratoria, se ve pálido, se ve cianótico, pues ya, a todas luces, ¿verdad? Viene, viene identificado y sabemos que desde que entró, parece que entró un pajarito o un tractor, ¿verdad? Porque así, dice, no, pues llévatelo a urgencias, aquí ¿cómo se llama? Va a caer en paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Porque ya llegó muy mal, pero otros no. Entonces apenas iban empezando y dicen, no, pues es que nada más fiebrecilla y todos. No, pues tiene apenas 2, 3 días. Ausculten. Tenemos siempre que auscultar el tórax. Es una parte muy importante. Si no, se nos pueden ir muchos diagnósticos. Y lo triste es porque a veces ya se fue. Y imagínense que dicen al tercer día ya murió. Dicen, ¿cómo que murió? No, pues sí, yo lo revisé. Dicen, sí, pero lo revisaste y cómo, ¿verdad? ¿Cómo lo revisaste? Entonces, reflexionemos sobre eso. Tenemos que auscultar muy bien a nuestros pacientes en todos los cuadrantes, superiores, medios, inferiores, partes posteriores, partes laterales, porque a veces se escucha mejor, para que nosotros identifiquemos que tienen estertores crepitantes. Cuando hay neumonía, escuchamos estertores crepitantes. Puede haber estertores roncantes, estertores bronquiolveolares y estertores crepitantes. Claro, puede estar todo, ¿verdad? Combinado ya. Cuando un paciente ya está mal, pues de todo trae. Y cuando no, incluso ya hasta parece como que respira bien y dice, no, pues si ya ni llora, ¿verdad? Clásico en los niños, de que dicen, no, ya se compuso porque, por ejemplo, ya está bien el niño porque ya no llora, no, pues momento, se ve pálido, luce mal, no está comiendo, hay que auscultarlo bien. Si no escuchamos nada, pues una radiografía, vemos cuánto está oxigenando, si realmente está saturando bien o no. Si está desaturando, bueno, cuidado porque ese tórax está completamente invadido de secreciones, tanto así que al principio estuvo haciendo mucho chiflidito y su en todo el tórax. Pero después llega el momento en que ya va a haber silencio absoluto. ¿Por qué? Porque ya está lleno de secreciones, todo el jarrito ya se llenó. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a requerir de intubación. Si no se intuba, va a caer en paro cardiorrespiratorio y a ver si lo alcanzamos, ¿verdad? Entonces, he ahí el detalle de cómo va evolucionando este proceso infeccioso a nivel pulmonar. Entonces, los estudios de radiografía son importantes, ¿verdad? Y por supuesto, la auscultación es la primera que nos va a dar la pauta para ver si solicitamos un estudio o no. Y claro está, cuando ya nuestros oídos están acostumbrados a escuchar ese tipo de secreciones, porque si también no están acostumbrados, pues por más que escuchemos, van a decir, no, pues ¿cómo está? Bien. Y a lo mejor ni escuchamos nada, ¿verdad? Y eso es algo deshonesto, pero muchas veces lo hacen. Entonces, pues tenemos que ver esa situación. Entonces, los estudios de imagen son fundamentales para el diagnóstico de una neumonía bacteriana. Esta es otra, y vean, ya tiene más avanzado el problema. Por supuesto, ya es una neumonía de focos múltiples, está en ambos hemitórax y tiene un poco de derrame en el hemitórax izquierdo. Entonces, todo eso ya avanzó.
Y hay hallazgos frecuentes como por ejemplo una consolidación lobar. Esto es consolidación lobar izquierda, infiltrados alveolares. Vean acá, por ejemplo, del hemitórax derecho, una bronconeumonía multifocal. Este es de focos múltiples o bronconeumonía multifocal. Y por supuesto el derrame pleural. Por eso les puse esta imagen porque ya es un caso avanzado en donde tiene todo, ¿verdad? Entonces, bueno, en pacientes con diabetes, las lesiones pulmonares pueden ser más extensas. Veamos esta y pueden progresar con mayor rapidez. ¿Por qué? Porque lo mismo, ¿verdad? Llegó descompensado, a veces llegan con todo el combo junto, es decir, hiperglucemia, hipertensión, al rato ya se está chocando, está, por ejemplo, hipotérmico y está con todo, ¿verdad? O está febril. Entonces, todo esto puede estar sucediendo en un solo paciente. Las complicaciones de la neumonía, si no se atienden a tiempo, por supuesto que estas complicaciones van a ser más rápidas en un paciente diabético y tienen mayor riesgo de complicaciones y muy graves. Por ejemplo, esta es una neumonía de focos múltiples y tiene infiltrados macronodulares. Esos como parches que se ven son macronódulos y también tiene micronódulos. Esos pequeñitos que se ven como arenilla, bueno, pues son infiltrados macronodulares y micronodulares, ¿verdad? Entonces, y acá vean, hay complicaciones de esto y puede ser, por ejemplo, con más insuficiencia respiratoria, con sepsis o choque séptico como consecuencia de un proceso neumónico, síndrome de dificultad respiratorio agudo o un absceso pulmonar. Vean, esto que tiene nivel, que se ve así como un ojito, como si alguien le hubiera metido una bandejita, ¿verdad? De eso como de los perfumes y se ve así un nivel. Ese nivel significa que hay un absceso. Esa parte la parte inferior significa que hay un nivel y hay un absceso. Hay producción de pus, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es un absceso pulmonar y también puede haber derrame pleural complicado. Entonces, todo esto podemos ver, por ejemplo, que aquí en esta imagen no se nota que tenga un derrame pleural. ¿Por qué? Porque los senos costofrénicos, costodiafragmáticos, se ven perfectamente bien, pero sí tiene un absceso pulmonar. Y eso pues va a ser muy grave, ¿verdad? Porque se va a tener que drenar. Hay complicaciones de esta neumonía en diabetes y vemos que la mortalidad va a aumentar significativamente en presencia de hiperglucemia persistente, ¿verdad? Si hay más datos de hiperglucemia, por ejemplo, que no se puede controlar, pues por supuesto que esto va a avanzar más y más y más. Aquí, por ejemplo, vemos esta imagen en donde están estas líneas gruesas, ¿si las logran distinguir, jóvenes? ¿Sí? Sí, Sí, doctora. Bueno, estas líneas que se ven ahí son gruesas, bueno, pues ahí se llama cisuritis. Se inflamaron las cisuras de cada parte o estructura de los pulmones y eso pues es más grave. Y también tiene macronódulos, tiene broncograma aéreo, tiene muchas cosas esta imagen. Vean cómo se va haciendo así, ¿verdad? Entonces, esto es grave. Y también aquí, por ejemplo, el diagnóstico se basa en la integración de los datos clínicos con los datos radiológicos y microbiológicos que podemos obtener. Aquí, por ejemplo, vean esta imagen a nivel pariliar derecho que se ve como triangulito, pues no es otro corazón, sino que es el infiltrado que tiene, porque ahí está la neumonía, ¿verdad? Es una neumonía que está a nivel pariliar del lado derecho. Y aquí del lado izquierdo, donde está el botón aórtico, si lo logran distinguir, se ve como una cavitación. Bueno, pues es eso, es una cavitación. Se ve como una parte oscura. Pues eso es una cavitación, ¿verdad? ¿Qué tipo de neumonías o de microorganismos pueden dar cavitaciones? Principalmente los dan microorganismos como el Mycobacterium tuberculosis. Es uno de los principales microorganismos que causa cavitaciones, pero no es el único, porque también puede dar por microorganismos anaerobios y también se pueden formar cavitaciones, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta eso. Y también por neumonías que tienen anaerobios, también pueden dar microorganismos, por ejemplo, que pueden causar hemoptisis. ¿Por qué? Porque ya están haciendo licuefacción en esa parte de, digamos, de un bronquio, de esa parte del parénquima pulmonar y por supuesto que van a tener sangrado, ¿verdad? También eso puede suceder.
Entonces vemos que también pues la radiografía de tórax nos ayuda, ya si queremos avanzar más, pues también podemos pedir hemocultivos, cultivos de esputo, pruebas moleculares, biomarcadores inflamatorios, proteína C reactiva, procalcitonina, ¿verdad? Que son marcadores o reactantes de fase aguda para ver si tiene un proceso séptico o no. Aquí también este paciente, les puse esta imagen porque tiene también cavitaciones, ¿verdad? Y son neumonías, todas ellas son neumonías bacterianas. Tenemos entonces que es importante evaluar simultáneamente el control de la glucosa y pues el tratamiento que se tiene que dar. Acá también vean, tenemos un infiltrado que tiene, por ejemplo, toda una cisura bien inflamada y también a nivel parailiar con ganglios inflamados y por supuesto que con el infiltrado en ambos hemitórax, ¿verdad? Entonces vemos que el tratamiento pues va a incluir un tratamiento empírico que va a ser principalmente para hemófilos influenza, para estreptococos, que son de los microorganismos más comunes que llegamos a tener. Pero también se selecciona de acuerdo a la gravedad de la infección, a los factores de riesgo y a los patógenos probables. Entonces, esto es muy importante porque si vemos que nuestro paciente llegó, por ejemplo, al hospital ya con dificultad respiratoria, con sibilancias a distancia, desaturando hasta un 67, 69%, y lo dejamos nada más con su claritromicina, pues híjoles, pues como que es muy insuficiente el tratamiento, ¿verdad? Entonces como que no, y lo más probable es que se nos va a complicar en las primeras 72 horas, si no es que en las primeras 12 horas, y a lo mejor se nos va. Entonces tenemos que potencializar ese tratamiento para que para que no vaya a avanzar. Y por supuesto, muchos se van hasta los carbapenémicos, tampoco, ¿verdad? Tenemos que ir en línea uno, línea 2, a lo mejor dejamos un doble esquema de antibióticos, ¿verdad? Pero no vamos tampoco a irnos hasta la última generación, porque después que le damos, ¿verdad? Y pasa como este paciente que llegó, ya estaba multitratado, y así como estos muchos pacientes, ¿verdad? Que llegan y ya fueron multitratados y no mejoran y no mejoran. ¿Y por qué? Porque no les dieron el tratamiento de primera elección. Entonces a veces les dejamos ese y sanan muy bien, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es para que ustedes tomen en cuenta que no todo es el combo que piensan de fármacos y demás. A veces nos vamos por la primera línea, nos vamos escalando y va muy bien. Y depende mucho también de las condiciones de cómo haya llegado. Si vemos un paciente ambulatorio que llegó, por ejemplo, a la consulta externa y que está respirando bien al medio ambiente, que no se fatiga, que come bien, bebe bien, que ha tenido un poco de fiebrecilla, pero no mucho y tiene sí tos, ¿verdad? Importante, pero que pues ahora sí que anda bien. Lo mandamos a casa con su medicamento, lo citamos en 3 días o una semana, dependiendo de cómo vaya evolucionando, y vamos viendo su evolución. Pero si vemos que desde el momento en que llegó, por ejemplo, está, está poniéndose mareado, pálido, desatura hasta 92, 89, va para adentro, internenlo, porque ese paciente si se va a complicar más y puede llegar hasta morir. Entonces, pues bueno, ese tipo de situaciones nosotros tenemos también que saber identificar para que no se nos complique este paciente. Entonces, bueno, pues se tiene que ver primero el control metabólico. ¿De qué? De la glucosa. 80, 130 es la meta. Y ya una vez, eso es en ayuno. Ya una vez que tomó sus alimentos, pues menos de 180 es lo que se pretende, ¿verdad? Que tenga de glucosa para estar bien controlado. Y también monitorización frecuente de la glucosa, ajustes del tratamiento hipoglucemiante, uso de insulina en pacientes hospitalizados, por supuesto, siempre que llegan por arriba de 250 miligramos de decilitro de glucosa en pacientes hospitalizados, pues hay que dejarles puro esquema de insulina de acción rápida, pero intravenoso. ¿Por qué? Porque les decía que si les dejamos, por ejemplo, un tratamiento subcutáneo no tiene sentido. Al rato se va a perfundir, es decir, se va a hidratar correctamente, va a estar en mejores condiciones y puede estar presentando cuadros de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque todo lo que al principio no se reabsorbía a nivel subcutáneo, ahora se va a reabsorber y entonces se van a estar presentando
picos continuos de hipoglucemia, ¿verdad? Entonces, por eso hay que evitarlo. El tratamiento, pues el control adecuado de la glucosa mejora la respuesta inmunológica y el pronóstico de nuestro paciente. La prevención, pues las estrategias preventivas van a incluir el control metabólico adecuado, la vacunación contra el neumococo, vacunación contra la influenza, vacunación contra el COVID, suspensión del tabaquismo, suspensión de drogas, ¿verdad? Porque tenemos actualmente muchos pacientes diabéticos que se drogan y entonces, pues bueno, dice por ahí una de las ancianitas de mis pacientes, es que es moda, le digo, no señora, moda no, nunca, nunca es moda. Son, son drogas que intoxican el cuerpo y que lo pueden llevar hasta la muerte. No, eso nunca va a ser moda. Moda es, por ejemplo, me pongo, le decía, un arete y ya me lo quité porque ya no me gustó. Ya nada más yo ando con ese arete y los demás no, entonces ya me lo quité porque ya no me gustó, pero eso no puede ser moda porque está dañando directamente el organismo. Entonces, es la gran diferencia que debemos nosotros entender como personal de salud. Hacer diagnósticos tempranos y oportunos para cuando tienen un cuadro respiratorio de tipo viral. ¿Cuánto tiempo dura un cuadro respiratorio viral? De 3 a 7 días. Si vemos que en ese tiempo no mejora, sigue con fiebre, sigue con tos, sigue cada vez tosiendo más, más fiebre o más mal estado general, no come, no bebe, ese paciente tiene una bacteria hasta no demostrar lo contrario. No empecemos de forma inicial un antibiótico, jamás, porque lo más probable es que nos está afectando a ese paciente un virus, ¿verdad? Entonces, ¿qué les damos al virus? Tratamiento sintomático, nada más. Pero si después de 3 a 7 días mi paciente es diabético, es terquillo, no se cuida, siempre llega con glucosas bien elevadas a pesar de que le estamos haciendo el ajuste de insulina, el ajuste de hipoglucemiantes orales, el ajuste, por ejemplo, a su tratamiento y siempre tiene colesterol, triglicéridos bien altos, glucosas bien elevadas, pues ese paciente hay que cuidarlo un poco más, ¿verdad? Entonces hay que decirle, ¿sabe qué? Mire, va a traerme, por ejemplo, su bitácora de control de, de cuánto tiene de glucosa diario, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo si ya se está controlando, si está comiendo mejor y que las glucosas estén con tendencia a la baja, porque de lo contrario se podría complicar también nuestro paciente, ¿verdad? Entonces dicen lo que no, por ejemplo, no se retira de la vía aérea superior puede ascender también a los senos paranasales o incluso al oído o incluso también al cerebro o también a las vías aéreas inferiores. Entonces, pues nada más hay que cuidar esa parte. Prevención, pues la vacunación ha demostrado reducir significativamente la incidencia de neumonía grave en pacientes diabéticos, sobre todo con la antineumocóxica, ¿verdad? Y por supuesto la antiinfluenza y la anticovid. Vemos entonces que la diabetes mellitus aumenta el riesgo de neumonía bacteriana y se asocia con mayor gravedad clínica y mortalidad. Y vemos también que los pacientes diabéticos van a presentar mayor susceptibilidad a esto debido a alteraciones inmunológicas, metabólicas y vasculares. Y vemos que el manejo adecuado va a requerir de un diagnóstico temprano, del tratamiento antibiótico oportuno, del control glucémico estricto y por supuesto de estrategias de prevención mediante vacunación. Tenemos entonces que eso es la neumonía bacteriana. Ahora, ¿alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿No? No, maestra, está muy bien. Diabetes y neumonía por COVID e influenza. Entonces tenemos, por ejemplo, que la diabetes mellitus, pues dijimos que es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de infecciones respiratorias graves, incluyendo neumonía causada por virus respiratorio, ¿verdad? Entonces la diferencia, por ejemplo, la otra era bacteriana, esta es viral. Durante las pandemias recientes se ha demostrado que los pacientes con diabetes presentan mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias y mayor riesgo de hospitalización. Mayor probabilidad, por ejemplo, requiere de ventilación mecánica y mayor mortalidad, por supuesto, ¿verdad? Porque llegando al tubo, pues muchos salen y otro tanto no. Entonces, pues bueno, se tiene que ver mucho, mucho este tipo de situación. Las infecciones virales respiratorias más relevantes son las producidas por SARS-CoV-2 o incluso por agente causal de la enfermedad COVID-19 y también por los virus del género influenza virus.
y son responsables, por supuesto, de la influenza. Entonces, la importancia epidemiológica de esto es que las infecciones respiratorias virales representan una de las causas de morbimortalidad en pacientes con diabetes, ¿verdad? Esta es la clásica imagen de COVID, que es una imagen en vidrio esmerilado. Entonces, esa es la imagen que nosotros esperamos ver de un paciente que está siendo afectado por COVID. Y cuando estuvimos en la temporada de pandemia, decían los familiares, es que él no estaba enfermo. Le digo, segura que no estaba enfermo. Ah, es que era diabético. Le digo, ¿y por qué estaba obeso? Ah, pues es que era gordito, pero es que era sano. Pues no, ¿verdad? No. Tenemos que enseñarles que la obesidad es una enfermedad y grave. Y la diabetes también es una enfermedad y grave si no se llegan a cuidar. Entonces, eso tenemos que enseñarle también a la población, es muy, muy importante. Ahora, ¿qué importancia tiene de esta neumonía viral tipo COVID? eh, Epidemiológicamente hablando. Bueno, hay estudios internacionales que han demostrado que entre el 20% y 40% de los pacientes hospitalizados por COVID presentan diabetes y la diabetes aumenta entre 2 y 3 veces el riesgo de neumonía grave. Y los pacientes diabéticos presentan mayor tasa de ingreso a unidades de cuidados intensivos, por supuesto. Y eso sí hay espacio y aparte si son recuperables, ¿verdad? Que hay que aclarar bien, bien los puntos. Muchas veces la población en general no entiende cuando nosotros hablamos de criterios de ingreso, por ejemplo, a una terapia intensiva y les decimos es que ya no hay espacio. Vemos que las terapias intensivas pues tienen pocas camas, ¿verdad? Para empezar. Entonces, tienen pocas camas y para empezar tiene que ver, por ejemplo, si el paciente es recuperable 100% o no es recuperable. Es decir, si ya llegó con una fase avanzada de la dificultad respiratoria y ya está muy afectado el parénquima, aparte tiene falla renal, se me ocurre, tiene, por ejemplo, un síndrome de hipoventilación del paciente obeso, una falla renal en estadio 4 o 5, ya no lo van a aceptar en la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque para ellos no es discriminación, simplemente que ya muchas de las veces ya no es recuperable. ¿Por qué? Por la condición en la que llegó, con mucha dificultad respiratoria, digamos, exacerbado este problema de diabetes, de hipertensión, de síndrome urémico e hipertensión, ¿verdad? A lo mejor con una crisis hipertensiva tipo urgencia. Y entonces, como dicen, le agregamos más y más y más. Y ya, dice el intensivista, ¿saben qué? Ya no. Este paciente ya se va a medicina interna. Y entonces, pues tienen que echarle toda la ciencia en medicina interna si bien le va y sale adelante. Y si no, pues adiós vida, ¿verdad? Entonces, es ahí a donde también eso son parte de las complicaciones que se tienen por COVID. La importancia epidemiológica durante las epidemias de influenza se ha observado que los pacientes con diabetes presentan un mayor riesgo de complicaciones respiratorias. Tenemos mecanismos que aumentan la gravedad en diabetes y estos mecanismos vemos que son la diabetes favorece la gravedad de las infecciones virales respiratorias a través de diversos mecanismos fisiopatológicos y cuáles son. Entre los más importantes se encuentran alteraciones inmunológicas, disfunción de neutrófilos, alteración de macrófagos y reducción de la respuesta linfocitaria. Entonces, lo que antiguamente respondía de una manera correcta, pues ahora ya no, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Y también hay mecanismos que aumentan la gravedad de la diabetes, como cuáles, como la inflamación crónica, la elevación de citocinas proinflamatorias y el mayor riesgo de una tormenta inflamatoria. Entonces, estos mecanismos aumentan la gravedad en diabetes con alteraciones metabólicas, hiperglucemia y estrés oxidativo. Entonces vemos que esto va avanzando más y más y estas alteraciones van a facilitar la replicación viral y agravan la lesión pulmonar. Entonces se produce lo que antiguamente se llamaba como un pulmón de choque, ¿verdad? Lo que es actualmente una lesión pulmonar aguda.
Entonces, pues eso es muy grave porque abarca los cuatro cuadrantes de los hemitórax, ¿verdad? El hemitórax derecho y el izquierdo se divide y entonces se vuelven cuadrantes superiores, cuadrantes inferiores para situaciones rápidas de cómo entender si tiene un problema de dificultad respiratorio agudo, secundario a una lesión pulmonar aguda, ¿verdad? ¿Por qué? Por un virus. Y esto es más grave si ya abarcó los cuatro cuadrantes. ¿Por qué? Porque no tiene un espacio, todo el parénquima pulmonar está completamente inflamado y no hay espacio para el intercambio alveolo arterial. Entonces, eso es un problema porque se produce la hipoxemia. Y entonces vemos que esta neumonía causada por SARS-CoV-2 se caracteriza por una infección viral y una respuesta inflamatoria intensa en el pulmón o pulmones que produce daño alveolar difuso y por supuesto con mayor carga viral en pacientes diabéticos, con mayor respuesta inflamatoria sistémica, con mayor riesgo del síndrome de dificultad respiratoria agudo y entonces la hiperglucemia favorece esta replicación viral y altera la respuesta inmunológica. Las manifestaciones clínicas de COVID-19 en pacientes diabéticos, pues vemos que pueden presentar manifestaciones graves de COVID. Vean, por ejemplo, este parénquima, cómo está totalmente inflamado, ¿verdad? Y entonces tenemos síntomas frecuentes de fiebre, de tos seca, de disnea y de fatiga intensa, ¿verdad? Y esto muchas veces eh, preguntaban, ¿por qué se complicó? Pues es diabético, pero ¿cómo si nada más era diabético? Pues no, es que no es nada más diabético, es que es diabético, aparte tiene una infección pulmonar que se llama neumonía y que es ocasionada por el SARS-CoV-2, que es COVID-19. ¿Verdad? Entonces, eso es demasiado extremo. Las complicaciones más frecuentes en diabéticos puede hacerse una neumonía bilateral, como es la que se ve aquí en esta imagen, neumonía bilateral y grave. O sea, tiene secreciones en ambos, en el hemitórax derecho y el hemitórax izquierdo. Tiene un síndrome de dificultad respiratorio agudo, puede tener tromboembolismo por el mismo proceso inflamatorio y ese tromboembolismo puede ser a nivel pulmonar, a nivel cerebral o a nivel de las extremidades principalmente, ¿verdad? Y una insuficiencia multiorgánica. Empieza por insuficiencia respiratoria, después se aúna la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la insuficiencia cerebral, y ahí vienen todas las insuficiencias hasta que finalmente el cuerpo colapsa por esa falla multiorgánica, ¿verdad? Entonces vean aquí, por ejemplo, hay manifestaciones clínicas del COVID-19 en pacientes diabéticos y esta mortalidad, pues vemos que es mayor en ellos, ¿verdad? Por el mal control de glucosa. Los hallazgos radiológicos en neumonía por COVID-19. Los estudios de imagen muestran patrones característicos en pacientes con neumonía por COVID-19. La clásica imagen del vidrio deslustrado, ¿verdad? Entonces, bueno, es como cuando ustedes, por ejemplo, están viendo un vidrio, lo van a limpiar, pero tiene bastante polvo, bastante mugre. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo limpian, ya les manchó por ejemplo, su trapo con el que están limpiando y ya dejaron todo sucio. ¿Qué van a ver? Dicen, no, pues se ve todo bien turbio, ¿verdad? Entonces, tengo que ir a lavarlo, tengo que regresar y otra vez quitarle ese excedente de polvo, de tierra, lo que tengo de mugre y otra vez lo voy a lavar y otra vez regreso, ¿verdad? Y otra vez voy limpiando hasta que ya quede completamente limpio, pero así no es el pulmón, ¿verdad? Los pulmones o el parénquima pulmonar es diferente. Entonces vemos que estos hallazgos radiológicos tienen hallazgos frecuentes como las opacidades en vidrio de esmerilado, despulido o esmerilado, como lo quieran ver. Consolidaciones pulmonares bilaterales. Vean aquí cuántas consolidaciones. Tiene infiltrados macronodulares, esas como bolitas que se ven allí, son infiltrados macronodulares, son consolidaciones bilaterales y también distribución periférica, ¿verdad? Por supuesto, y patrón multilobular o multilobar. Entonces aquí abarca diferentes lóbulos, están inflamadas las cisuras y por eso se ven como esas líneas y tiene por ahí hasta una presencia como de un triangulito, ¿verdad? Todo eso es por las cisuras que están completamente inflamadas del parénquima pulmonar, por supuesto. En pacientes diabéticos, estas alteraciones pueden ser cada vez más extensas y progresar con mayor rapidez. Diabetes y neumonía. Bueno, eso es por COVID. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno.
Ahora Sí, doctora. continuamos con diabetes y neumonía por influenza. Y entonces vemos que los virus del género influenza son una causa importante de infecciones respiratorias agudas y es un patrón, vean, como arenilla que se ve allí a nivel del parénquima. La infección por influenza puede evolucionar hacia una neumonía viral, neumonía bacteriana secundaria, o sea, empieza por las vías aéreas superiores y después va descendiendo hasta las vías aéreas inferiores. Y entonces vimos que está incluida también la diabetes dentro de estas enfermedades que digamos que complican a un paciente con influenza y presentan mayor riesgo, por supuesto, de complicaciones de todo tipo. Las complicaciones por influenza en pacientes diabéticos, veamos cómo está el infiltrado, es un poco diferente al del COVID. Y vemos que hay complicaciones respiratorias como que causan una neumonía viral primaria, una neumonía bacteriana secundaria, o sea, tiene ya la infección viral. Y es lo que muchos de los compañeros médicos, ¿verdad? Porque no nada más enfermeros, los médicos no entendieron a qué se refería cuando debíamos nosotros de sospechar que ya se había complicado un paciente con COVID y que le teníamos que dejar un antibiótico y el antibiótico de elección, porque por lo regular eran pacientes diabéticos, era principalmente un Streptococcus viridae o incluso un Haemophilus influenza. Eso no lo pudieron entender muchos de los coleguitas. ¿Por qué? Desconocemos. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que llegaban y, por ejemplo, decían COVID positivo, paciente comiendo, bebiendo, respirando al medio ambiente sin ningún problema. Le daban su combo de fármacos. ¿Y por qué? Porque no entendieron esa parte. Vean acá tanto por influenza, por SARS-CoV-2 o por algún otro tipo de virus. Primero dejamos evolucionar, ¿verdad? El virus no le vamos a hacer nada, porque si no, todavía se pone más agresivo. No le vamos a hacer nada. No le podemos meter ni esteroides, ni antibióticos, nada, porque es un virus. Lo dejamos actuar en el organismo. Ahora, si vemos que nuestro paciente sigue con ese problema respiratorio, tiene fiebre, tiene esputo hemoptoico o tiene esputo amarillo, verdoso, chocolatoso, vamos a agregarle entonces ahí sí un antibiótico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sospechamos que ya hay bacterias, pero no desde el inicio, porque ellos no entendieron. Es más, el esteroide, ¿para qué se usaba? Se usaba en caso de este tipo de neumonías. Vean cómo está abarcando, por ejemplo, ese infiltrado está cubriendo ambos hemitórax y eso es demasiado grave. En un paciente pues hay que probablemente intubarlo porque ya está con un compromiso importante de la vía aérea, ya no va a poder respirar y a veces solito por el encharcamiento de secreciones que tiene, tenemos que aspirar, tenemos que intubar, tenemos que estarle aspirando. ¿Por qué? Porque si no se encharca, se tapa el tubo y al rato, pues si no iba a morir de neumonía, murió por el moco asesino, porque ya se provocó un taponzote allí y tenemos que destapar, porque si no se muere. Entonces son varias cosas que en ese entonces no se hicieron correctamente y que ojalá, y pues ahora sí que vieran esta plática los compañeros colegas que utilizan hasta la fecha en una infección de tipo viral de vías aéreas superiores, les siguen prescribiendo ceftriaxona y dexametasona. Eso no es un combo, no es una moda, simplemente si lo amerita, si no, no. Y en su mayoría casi en el 90%, 95% de recetas que he visto, no está indicado, porque era nada más un proceso viral transitorio de 3 a 7 días y no ameritaba nada de antibióticos y nada de esteroides. Qué increíble, pero eso, tan simple como eso, no lo pudieron entender, ¿verdad? Y por eso también tenemos a la fecha muchos pacientes con obesidad, muchos pacientes con diabetes. ¿Por qué? Propiciada por esteroides, principalmente, ¿verdad? Entonces, mucho de eso también se va a ver o se está viendo reflejado en la actualidad. Y bueno, vemos entonces por eso que una neumonía, por eso dicen neumonía bacteriana secundaria, primero la viral,
Ya pasaron 3, 7 días, sigue su problema, probablemente ahora ya sea una neumonía de tipo viral o tiene ataque al estado general, como no come, no bebe, fiebre, fiebre, fiebre. Es una bacteria, ¿verdad? Lo está molestando una bacteria y ¿qué tenemos que hacer? Pues agregarle ahora sí un antibiótico, ¿verdad? Si tiene broncoespasmo porque le hace su pecho, pues hay que dejarle un esteroide para que desinflame el parénquima porque está bien inflamado, pero no en cualquier paciente, ¿verdad? Eso era tan simple, ahí estaba la clave, pero muchos no entendieron. Entonces, bueno, esto puede haber complicaciones, por supuesto, metabólicas. Permítanme, parece que hay alguien que me quiere preguntar algo. Una de las razones para vacunar contra la influenza y el neumococo usuarios diabéticos es que son metatransmisores. Pues sí, así es. Entonces, pues bueno. Hay complicaciones de influenza en pacientes diabéticos y las complicaciones más frecuentes van a incluir descompensación hiperglucémica, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar, complicaciones sistémicas, sepsis y falla multiorgánica. De verdad que muchos de los pacientes que llegaron, llámese por influenza o por COVID, que han llegado, a veces llegan en muy malas condiciones y han sido multitratados y les han dado de todo y resulta que ya así como que ya no sé qué tiene, ya vámonos, llévalo al seguro, ¿verdad? Lo clásico. Entonces, pues ya nos toca todo lo que vemos de lo peor del pobre paciente. Y bueno, la coinfección viral y bacteriana en pacientes con influenza es frecuente una coinfección también por COVID, ¿verdad? Entonces, bueno, los patógenos más frecuentes incluyen, dijimos, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus o Haemophilus influenza. Por eso nosotros damos ahora sí que el antibiótico enfocado a este tipo de microorganismos. La coinfección viral y bacteriana, pues vemos que estas coinfecciones aumentan significativamente la gravedad de la neumonía en pacientes con diabetes. Tenemos entonces que el impacto metabólico de las infecciones virales van a ser, por ejemplo, que las infecciones respiratorias graves pueden alterar el control de la glucosa, por supuesto, en pacientes con diabetes, pero conforme empezamos a regular las cifras de glucosa, empezamos a regular el proceso infeccioso, todo va a estar mejor. Y entonces esto ocurre debido a la liberación de hormonas de estrés, resistencia a la insulina, incremento de citocinas inflamatorias y disminución de la ingesta alimentaria. También así hiperglucemia severa y también cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar hiperglucémico que puede venir con el combo completo de una neumonía por influenza o una neumonía por COVID, ¿verdad? El manejo clínico en pacientes diabéticos, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, primero que nada, el control de glucosa debe de ser intensivo, una monitorización frecuente de glucosa, el ajuste del hipoglucemiante en caso de que lo requiera, el uso de insulina en pacientes hospitalizados. Recordemos que todo paciente con glucosa de 250 o más hay que dejarle un esquema de insulina de acción rápida, pero intravenoso, para que no haya problema. Y el manejo de neumonía viral en pacientes con diabetes debe de incluir tratamiento antiviral, si es que lo hay, ¿verdad? Porque si hay para influenza, pues sí tenemos eso, el oseltamivir. Entonces ahí sí tenemos tratamiento antiviral para la influenza cuando estén indicados. El manejo clínico en pacientes diabéticos, pues soporte respiratorio, oxigenoterapia. Recordemos que primero, pues ahora sí que si llegó desaturando de una manera muy importante, pues dejemos una mascarilla con bolsa reservorio y dejemos, ¿verdad?, nuestro oxígeno alto. Y después, conforme vaya mejorando su patrón respiratorio, se va destetando progresivamente de la oxigenoterapia. Lo mismo, si ya terminó, por ejemplo, el paciente intubado, ¿qué vamos a hacer? Pues ya está intubado, ahora vamos a mejorar todas las condiciones. Estabilizamos la presión arterial, estabilizamos la glucosa, estabilizamos, por ejemplo, el desequilibrio hidroelectrolítico, porque también puede estar. Ya una vez que vayamos viendo que van mejorando también los laboratorios, tanto los leucocitos, los neutrófilos van mejorando, el paciente se ve hemodinámicamente más estable, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos bajando al porcentaje de oxigenoterapia que tiene a través del ventilador, vamos bajando parámetros y conforme ya veamos que ya está en parámetros de destete,
veamos, le quitamos el sedante, vamos haciendo pruebas para ver si es de que el paciente tiene buen esfuerzo respiratorio, si el paciente ya está activo, pues le quitamos el tubo, ¿verdad? A lo mejor lo podemos dejar ahí mismo con el ventilador, con su CPAP. Vemos que si está resistiendo bien al CPAP, porque tiene un automatismo que es el esperado, y ahora sí, viene después de esta prueba que ya pasó por el CPAP, le quitamos el tubo endotraqueal, lo dejamos con su mascarilla, si todo bien, le vamos quitando mascarilla, después le dejamos puntas nasales hasta que finalmente pueda respirar al medio ambiente, ¿verdad? Y así todo es completamente bonito cuando todo sale bien, ¿verdad? Pero pues por supuesto que tenemos también que prevenir, ¿verdad? Tenemos para empezar, si ya está grave, bueno, tratarlo. Si ya mejoró, bueno, pues ahora ya vamos poco a poco progresando hasta que logre estabilizar su salud ese paciente y ya después, pues bueno, le vamos a dar también su terapia para que no vuelva a enfermar de esa manera a como enfermó. Entonces hay estrategias preventivas que van a ser fundamentales para reducir la morbimortalidad en pacientes diabéticos. Y entonces, entre las más importantes van a incluir la vacunación anual por influenza, la vacunación contra COVID-19, el control metabólico adecuado, la higiene respiratoria, la detección temprana de síntomas respiratorios, ¿verdad? Decirle que no se deje hasta el final, porque a veces ya cuando llegan con síndrome de Meles, pues ya qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces la vacunación ha demostrado reducir significativamente las hospitalizaciones y las complicaciones en pacientes con diabetes y también pacientes que, por ejemplo, tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque tienen exposición al humo de leña o incluso gente que se ha dedicado, por ejemplo, a lo mejor ha vendido toda su vida pollo asado, pues imagínense, está con leña, ¿verdad? Está todo el tiempo en exposición con leña. También los señores que hacen el carbón, ¿verdad? ¿Cómo están los pobres hombres? Pues llenos siempre de carbón. O los señores que incluso trabajan en tren, que ya no se ve tanto, pero que también salen completamente negros, porque por el hollín, ¿verdad? Todo eso es terrible. Y bueno, pues ellos están continuamente exponiendo esos pulmoncitos y pueden tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Obvio que los hace más, todavía más susceptibles si son diabéticos, si se enferman de algún tipo de virus como el SARS-CoV-2 o como un virus de la influenza. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues vacunarse, ¿verdad? Porque tenemos de todo tipo de pacientes. Entonces, eso es lo que más se tiene que hacer. Y vemos que la diabetes, pues siempre va a ser el factor de riesgo importante para el desarrollo de una neumonía grave causada por virus respiratorios y las infecciones por SARS-CoV-2, la influenza virus, pueden tener una evolución cada vez más severa en pacientes con diabetes debido a alteraciones inmunológicas y metabólicas. El control adecuado de la glucosa, la vacunación y el manejo oportuno de las infecciones respiratorias son estrategias fundamentales para reducir esta mortalidad. Y la integración de estrategias clínicas y de salud pública van a ser esenciales para proteger esta población vulnerable, ¿verdad? Entonces es muy importante. Tenemos el síndrome de dificultad respiratorio agudo. Tenemos entonces que para que pase esto, pues normalmente nosotros pues vemos que es una forma grave de insuficiencia respiratoria y que va a estar caracterizada por daño alveolar difuso y por alteración del intercambio gaseoso, pero que si este paciente tiene todavía alteraciones metabólicas por la hiperglucemia sostenida, pues va a tener más estado de deshidratación y por supuesto que a nivel pulmonar va a tener más hipoxemia, ¿verdad? Entonces es ahí el detalle. Y esto puede desarrollarse como una complicación de neumonía viral, de neumonía bacteriana, de sepsis o de trauma o de la misma diabetes, porque puede ser por un estado hiperosmolar hiperglucémico, por una cetoacidosis diabética, ¿verdad? Entonces vemos que los pacientes con diabetes presentan mayor riesgo de este síndrome de dificultad respiratorio agudo en el contexto de infecciones graves, la fisiopatología de este síndrome. Vean, entonces vemos que hay mecanismos principales como daño al epitelio alveolar, como aumento de la permeabilidad capilar, como edema pulmonar no cardiogénico, como formación de membranas hialinas, y estos cambios producen una disminución grave en la oxigenación sanguínea. Tenemos entonces manifestaciones clínicas que pueden ser disnea grave, taquipnea, hipoxemia refractaria, cianosis y uso de músculos respiratorios accesorios.
y también se puede observar esto en imágenes que podemos observar como esto, que se ven imágenes parcheadas que pueden ser bilaterales, ¿verdad? Y que requieren manejo en unidades de cuidados intensivos o de medicina interna. Veamos, el manejo hospitalario de una neumonía de pacientes diabéticos. Se da una evaluación inicial. El manejo hospitalario de la neumonía en pacientes diabéticos debe incluir evaluación integral, siempre. Vemos que esta evaluación inicial tiene que ver con los signos vitales, con la gravedad respiratoria y con el estado metabólico. No olvidemos el ABCDE, que siempre vamos a proceder con esto. Estudios diagnósticos, radiografía, hemocultivos, cultivo de esputo, biomarcadores inflamatorios. Fundamental es evaluar el control de glucosa, el tratamiento antibiótico, ¿verdad? Si lo amerita, y también debe iniciarse de forma temprana en caso de que ya tenga un ataque al estado general. Dice, no, pues ha tenido fiebre 2, 3 días y apenas lo traen porque empezó con dificultad respiratoria, que eso es muy característico de toda la población mexicana, ¿verdad? Estuvo con fiebre, pero pensaron que se le iba a quitar, pero ya ahorita en la mañana empezó a respirar feo y ya llegaron a las 2, 3 de la mañana, ya veían que todavía seguía haciendo más ruido y ya lo llevaron rápido a urgencias, ¿verdad? Entonces eso siempre es así. Y vemos entonces que se da el tratamiento antibiótico, se tiene que hacer la elección de este antibiótico y depende mucho de la severidad de la enfermedad. Depende también de los patógenos probables y de los factores de riesgo que tenga nuestro paciente. El tratamiento antibiótico en pacientes hospitalizados se utilizan frecuentemente combinaciones, es decir, puede ser, por ejemplo, fluoroquinolonas respiratorias o betalactámicos o macrólidos, por ejemplo, una cefalosporina de tercera generación con una fluoroquinolona. O puede ser, por ejemplo, una cefalosporina, una fluoroquinolona con un macrólido, o una cefalosporina de tercera generación con un macrólido también, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esas combinaciones son específicas principalmente para este tipo de pacientes graves. El control de glucosa es importante, el control metabólico nos importa mucho porque es un componente esencial para el manejo de nuestros pacientes diabéticos. Entonces, el control glucémico en hospitalización, medidas recomendadas, monitorización frecuente de la glucosa, uso de insulina intravenosa, ajuste del tratamiento antidiabético. El control glucémico en hospitalización, tenemos que ver que se asocia con un peor pronóstico cuando hay una hiperglucemia sostenida en pacientes con neumonía. El manejo respiratorio, pues la estrategia del soporte respiratorio incluye oxigenoterapia, que damos con puntas nasales, con mascarilla, con bolsa reservorio, ventilación no invasiva, un CPAP, ¿verdad? También podemos utilizar previo a la ventilación, pero si tiene automatismo. Si ya está muy fatigado, no tiene o está perdiendo el automatismo, directamente nos vamos al tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque ya está boqueando. No lo podemos dejar así porque va a empeorar, ¿verdad? Y el rato se va a cansar y va, adiós vida. Entonces, no. Ventilación mecánica en casos graves, en presencia de síndrome de distrés respiratorio agudo, se utilizan estrategias ventilatorias protectoras. Y entonces la prevención, pues, se hace con el control metabólico adecuado, con la vacunación contra la influenza, contra el neumococo, contra el COVID, y se hace un diagnóstico temprano de estas infecciones de vías respiratorias inferiores. Entonces vemos que los pacientes diabéticos, pues, siempre van a presentar mayor riesgo de complicaciones respiratorias y graves, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la coinfección bacteriana, el síndrome de dificultad respiratoria aguda y la neumonía grave representan causas importantes de hospitalización y de mortalidad, porque muchas veces ya llegaron de forma tardía, ¿verdad? Entonces, pues es ahí el detalle. ¿Dudas o preguntas con respecto a esto? No, Ok, no, buenas entonces, noches. entonces pasamos a lo que es la diabetes mellitus y la tuberculosis. La diabetes mellitus y la tuberculosis representan dos de las enfermedades más importantes a nivel mundial. La coexistencia de ambas patologías constituye un problema creciente de salud pública, especialmente en países de ingresos medios y bajos. La interacción, por ejemplo, epidemiológica, inmunológica y clínica, ¿qué dice? El incremento global de la diabetes ha modificado de forma significativa la epidemiología de la tuberculosis.
particularmente en países de ingresos medios y bajos, donde ambas enfermedades son altamente prevalentes. Tenemos que la asociación de diabetes y de tuberculosis constituye actualmente un desafío emergente para los sistemas de salud. Y vemos que debido al aumento de riesgo de infección o de recaída o de fracaso terapéutico y de mortalidad. Todo esto es una problemática actual que tenemos, ¿verdad? Porque o hay recaídas o hay multiresistencia o muchos factores que influyen, ¿verdad? Y en su mayoría porque un descontrol metabólico no se cuidó adecuadamente y por lo tanto pues ya tiene recaída por el mismo microorganismo. Entonces, la diabetes aumenta significativamente el riesgo de desarrollar tuberculosis activa y modifica la evolución clínica de esta enfermedad. Vean, todas estas imágenes que les pongo es para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo se puede presentar con ese infiltrado y con esas cavitaciones estos pacientes de tuberculosis, ¿verdad? Entonces, primero que nada, tenemos que sospechar. En México, todo paciente tosedor con hemoptisis o que saque, por ejemplo, que tosa y que saque sangre, casi por lo regular puede ser tuberculosis hasta no demostrar lo contrario, ¿verdad? Entonces, siempre que vean y digan, mira, es que me salió sangre, tómate una prueba de VAR, ¿verdad? Una prueba de VAR, bacilo ácido alcohol resistente, para que veamos la muestra en tres muestras para ver si es de que tiene problemas de tuberculosis o no. Siempre. Y más si es un paciente diabético, todavía más, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que sospechar. Veamos que la diabetes aumenta entonces significativamente el riesgo de desarrollar una tuberculosis activa y modifica la evolución clínica de esta enfermedad. Veamos aquí, por ejemplo, cómo está haciendo este parénquima que se está como arremangando, si se dan cuenta, y es porque va atacando, ¿verdad? Se va caseificando ese tejido por lo mismo del microorganismo o el Mycobacterium tuberculosis. La importancia de este problema de tuberculosis y diabetes vemos que es considerada una doble epidemia por tuberculosis y por diabetes. Entonces, ¿qué importancia tiene este problema? Pues la diabetes triplica el riesgo de desarrollar tuberculosis activa y puede afectar negativamente. Y la respuesta al tratamiento antituberculoso puede ser refractario. Esta relación tiene implicaciones importantes para los programas de la tuberculosis. ¿Qué magnitud del problema a nivel mundial? Vean, la tuberculosis continúa siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial por enfermedades infecciosas en el mundo. Tenemos que paralelamente la diabetes se ha convertido en una epidemia global asociada al envejecimiento poblacional, a la urbanización y también a los cambios en los diferentes estilos de vida, ¿verdad? Fuman, toman, se drogan, está todos los lugares cerrados, etcétera. Entonces, bueno, se estima que más de 530 millones de personas viven con diabetes en el mundo y cada año ocurren aproximadamente 10 millones de casos de tuberculosis. La diabetes incrementa entre 2 y 3 veces el riesgo de desarrollar tuberculosis activa. La convergencia epidemiológica de ambas enfermedades, por ejemplo, está creando una doble carga de enfermedad, especialmente en Asia, en África y en América Latina, ¿verdad? Nosotros no nos podemos quedar atrás. Entonces vemos que la epidemiología global de tuberculosis, la tuberculosis pues continúa siendo una de las principales causas de muerte por enfermedades infecciosas en el mundo y millones de personas van a desarrollar tuberculosis cada año. Y una proporción importante de estos pacientes presenta diabetes como comorbilidad, es decir, a veces las condiciones de hacinamiento, de mala higiene, de falta de recursos, ¿verdad? Todo eso también, o las viviendas muy cerradas, con poca ventilación, con falta de la entrada de la luz del sol, todo eso permite que viva por allí el Mycobacterium tuberculosis. Entonces vemos que hay un impacto epidemiológico de la diabetes y de la tuberculosis. Y entonces el aumento de la prevalencia de diabetes está modificando la dinámica de transmisión de esta tuberculosis. Hay diversos estudios, por ejemplo, de epidemiología que han demostrado que esta diabetes incrementa la susceptibilidad
a la infección por Mycobacterium tuberculosis, aumenta la progresión de infección latente a enfermedad activa y favorece formas clínicas más graves y se asocia con mayor carga bacilar y eso también empeora el pronóstico, ¿verdad? Entonces, ahí el detalle. Tenemos que en algunas regiones del mundo se estima 15 a 25% de los pacientes con tuberculosis presentan diabetes concomitante. La epidemiología de la diabetes tiene que ver, por ejemplo, que es una enfermedad metabólica y crónica y caracterizada por hiperglucemia persistente debido a defectos en la secreción o acción de la insulina o ambas, ¿verdad? Entonces vemos que el aumento global de la diabetes está contribuyendo al incremento de casos de tuberculosis en diversas regiones del mundo, no solamente de México. Tuberculosis, entonces, agente etiológico. ¿Cuál es? Es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo ácido alcohol resistente perteneciente al complejo de Mycobacterium tuberculosis. Este microorganismo tiene características microbiológicas relevantes, como por ejemplo, es un bacilo aeróbico estricto, tiene crecimiento lento y tiene alta capacidad de supervivencia intracelular y tiene transmisión aérea mediante aerosoles respiratorios, ¿verdad? ¿Dónde se transmite este microorganismo? Pues por ejemplo, en seminarios, en congresos, en la misa, en una reunión, en una junta, en un taxi, en un autobús, en una central de autobuses, en un aeropuerto, en diferentes lugares donde sean lugares concurridos, pues ahí se puede transmitir este microorganismo, ¿verdad? Y por supuesto que el personal de salud, pues son de los más susceptibles para este tipo de situaciones. La tuberculosis su agente etiológico, pues vemos que para empezar, el pulmón constituye el órgano más frecuentemente afectado por el Mycobacterium tuberculosis, pero no nada más es el único, puede afectar diferentes órganos como ganglios, hueso, otras áreas, ¿verdad? Del cuerpo que puede, el riñón u otro tipo de órganos que se pueden ver afectados por este tipo de microorganismo, aunque la enfermedad puede presentarse en múltiples localizaciones extrapulmonares. Entonces, bueno, la diabetes mellitus. Esta es un trastorno metabólico caracterizado por hiperglucemia crónica resultante de defectos en la secreción de insulina, de la acción de la insulina o de ambas. Y esta hiperglucemia afecta el sistema inmunológico, la función vascular, el metabolismo celular y la capacidad de defensa frente a infecciones. Estas alteraciones, por ejemplo, van a contribuir al aumento en la susceptibilidad a enfermedades infecciosas, incluyendo tuberculosis, ¿verdad? Entonces, eso claramente lo vimos, que hay hiperglucemia sostenida y es un blanco fácil el cuerpo del diabético porque de cualquier tipo de infección puede tener, y principalmente este tipo de microorganismo oportunista como el Mycobacterium tuberculoso. Entonces, la relación entre diabetes y tuberculosis. Vemos que la diabetes altera el sistema inmunológico y esto facilita la infección por Mycobacterium tuberculosis y aumenta el riesgo de progresión desde la infección latente a enfermedad activa. Y entonces vemos que esta relación hace que los pacientes diabéticos presenten una mayor susceptibilidad a infecciones, incluyendo tuberculosis. Relación histórica entre tuberculosis y diabetes, o sea, esto ya se hablaba desde hace muchos años antes, ¿verdad? Y vemos que la asociación entre diabetes y tuberculosis fue descrita desde el siglo XIX. Y vemos que esto, por ejemplo, esta relación histórica entre tuberculosis y diabetes, antes del descubrimiento de la insulina, la tuberculosis era una causa frecuente de muerte en pacientes diabéticos. Ojo con esto, ¿verdad? Porque muchos, de verdad que por increíble que parezca, mueren en su casa y muchos de ellos han muerto, por ejemplo, de causa desconocida. Y pregunten a familiares, a tíos, abuelos, ¿verdad? Tatarabuelos y demás. Dicen, ¿de qué murió? Tos, tenía tos, nada más empezó a toser, de repente empezó a sacar sangre y a los pocos días se murió. Probablemente habrá sido tuberculosis, ¿verdad? Entonces, bueno. Esta relación entre tuberculosis y diabetes hace que los estudios epidemiológicos modernos, estos han confirmado que la diabetes constituye un factor etiológico de riesgo independiente para tuberculosis activa, comparable a otros estados de inmunosupresión moderada.
Entonces vemos que esta relación, actualmente esta relación se reconoce como una comorbilidad emergente de importancia global y tenemos entonces que hay factores de riesgo que aumentan la tuberculosis en diabetes. Y por lo tanto, entre los factores que incrementan el riesgo se encuentran, por ejemplo, la hiperglucemia crónica, la disfunción inmunológica, las alteraciones metabólicas, la obesidad, la desnutrición, el acceso limitado a los servicios de salud. Los mecanismos inmunológicos, pues la hiperglucemia afecta a diversos componentes del sistema inmunitario, como disminución de la función de neutrófilos, alteración en la actividad de los macrófagos, reducción de la respuesta de linfocitos T, alteración de citocinas inflamatorias, y estas favorecen la proliferación de Mycobacterium tuberculosis. Estas alteraciones de la inmunidad innata hace que esta inmunidad innata constituye la primera línea de defensa contra infecciones. En pacientes con diabetes se observa disminución de la quimiotaxis o de la forma de cómo actúan, ¿verdad? Entonces, la reducción de fagocitosis, no de gluten, lo que nos sirve, menor actividad bactericida y por supuesto que estas alteraciones van a comprometer la eliminación del bacilo tuberculoso y por eso se queda allí. Entonces, estas alteraciones también de la inmunidad adaptativa hace que la respuesta inmunitaria adaptativa también se ve afectada en la diabetes. Entre las principales alteraciones van a destacar disminución de la respuesta de los linfocitos T, alteración en la producción de interferón gamma, disfunción en la respuesta celular y estas alteraciones van a dificultar el control de la infección. Mecanismos inmunológicos que explican esta asociación. La diabetes afecta a múltiples componentes del sistema inmunológico y esto favorece la infección por Mycobacterium tuberculosis y se ha observado alteración en la producción de citocinas que son clave para el control de la infección tuberculosa. Entonces, hay alteraciones de la inmunidad innata. La hiperglucemia crónica produce defectos funcionales en las células del sistema inmunitario innato y por supuesto que esto va aumentando a alteraciones de la inmunidad innata. Entre alteraciones del comportamiento se encuentran disminución de la capacidad fagocítica de macrófagos, reducción de la producción de especies reactivas al oxígeno, alteración de la activación de células dendríticas y también disminución de la respuesta inflamatoria inicial, ¿verdad? Entonces, esto va avanzando y también alteraciones de la inmunidad innata. Vemos que estas alteraciones van a permitir una mayor replicación intracelular del bacilo tuberculoso, es decir, estas mismas defensas que iban a proteger al organismo le van a permitir que el bacilo tuberculoso se reproduzca y entonces después haya una importante carga bacilífera que ya no se va a poder solucionar hasta que se dé tratamiento. Entonces, estas alteraciones de la inmunidad adaptativa hace que la respuesta inmunitaria celular sea esencial para el control de la tuberculosis, de lo contrario no mejoraría. También en esta inmunidad adaptativa en pacientes con diabetes hay alteraciones de la activación de los linfocitos T, disminución en la producción del interferón gamma y alteración en la respuesta TH1. Hay cambios en la regulación de citocinas proinflamatorias y estas modificaciones reducen la capacidad del organismo para contener la infección. El impacto de la hiperglucemia. La hiperglucemia crónica contribuye a la disfunción inmunológica mediante formación de productos de la glicación avanzada, estrés oxidativo, inflamación crónica y estos procesos favorecen la susceptibilidad a infecciones. El papel de la hiperglucemia en la susceptibilidad a infecciones, pues la hiperglucemia crónica tiene efectos directos sobre la función inmunológica. Y el papel de la hiperglucemia, pues entre sus efectos más importantes se incluyen la glicosilación de las proteínas inmunológicas, la alteración del complemento, la disfunción de neutrófilos y el estrés oxidativo celular. Todos estos cambios van a favorecer el crecimiento bacteriano del bacilo tuberculoso, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la infección latente por tuberculosis, ¿qué pasa a nivel del organismo? Bueno, la infección latente ocurre cuando el bacilo se encuentra presente en el organismo sin causar enfermedad activa y las personas con diabetes tienen mayor probabilidad de progresar
de infección latente a tuberculosis activa. ¿Por qué? Porque ellos mismos, a través de la hiperglucemia crónica, desfavorece su sistema inmune y por supuesto que puede dar una respuesta positiva para que se siga desarrollando la infección tuberculosa. Por eso es que son más susceptibles de tener este tipo de microorganismo. Entonces vemos que los pacientes diabéticos tienen mayor carga bacteriana, evolución clínica más severa, mayor riesgo de recaída. Y estas características pues complican el manejo clínico de un paciente diabético y tuberculoso, ¿verdad? Porque a veces la polifarmacia que tiene con nosotros, a veces incluso han llegado a tener una colestasis intrahepática por congestión de tanto fármaco que quiere pasar al mismo tiempo, se sobresaturan todos los receptores a nivel de las vías biliares y por supuesto que el paciente empieza a tener elevación enzimática importante y hay obstrucción a nivel de las vías biliares, ¿verdad? Todo eso puede suceder. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener nuestro paciente diabético tuberculoso? Bueno, pues los principales síntomas, tos persistente, tos crónica, tose y tose y tose. A veces nada más tose, llega y ¿verdad? Y a veces puede ser seca, a veces puede ser productiva. Es muy, muy atípico el cuadro de un paciente diabético con tuberculosis. Entonces, a veces nada más dice, no, es que es normal, siempre tose y resulta que ha tosido ya durante 2, 3 años, nunca se le ha desarrollado o está allí, pero nada más no avanza, ¿verdad? Entonces, ya hasta que le tomamos la radiografía y vemos que tiene efectivamente cavitaciones y demás, y decimos, pues tuberculosis hasta no demostrar lo contrario, ¿verdad? Entonces, bueno, tos persistente, fiebre, a veces nada más es febrícula porque no es fiebre, es 37,5, 37,8 de temperatura, 37,9, desciende, a veces la sudoración es profusa por la noche, moja las sábanas, ¿verdad? Entonces, cuando dice eso, y es sobre todo nocturna, entonces hay que hacerle estudios de tuberculosis, desde radiografía y muestra de VAR, ¿verdad? Muestra de esputo. La pérdida de peso puede ser hasta pérdida de peso de hasta 15, 20 kilos, ¿verdad? Entonces esto verdaderamente llega a ser demasiado sorprendente. Y en algunos casos la presentación puede ser atípica, entonces casi en la mayoría de los casos puede ser atípica. Esta imagen radiográfica que vean aquí como un alerón que tiene debajo de la clavícula, bueno, pues es un infiltrado muy típico de un paciente con tuberculosis. Es un infiltrado apical, ¿verdad? Entonces, los pacientes con diabetes pueden presentar formas clínicas de tuberculosis y las características, pues van a tener mayor carga basilar, cavitaciones pulmonares extensas, mayor compromiso en los lóbulos inferiores y la evolución va a ser más prolongada de todos los síntomas. También el diagnóstico puede retrasarse debido a la coexistencia de otras enfermedades metabólicas. ¿Por qué? Por lo regular, nos llega, por ejemplo, con 380 de glucosa, decimos, es diabético, ¿verdad? Es diabético o está descontrolado. Empezamos a darle su rollo acerca de la dieta y de las modificaciones a su estilo de vida y resulta que no nos enfocamos en la tos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar con diferentes enfoques en el mismo paciente para que no exista ese problema. Los pacientes con diabetes pueden presentar patrones radiológicos diferentes, por ejemplo, lesiones en los lóbulos inferiores, cavitaciones más extensas, compromiso pulmonar bilateral. El diagnóstico es por vaciloscopía, por cultivo de Mycobacterium tuberculosis, por pruebas moleculares, por estudios radiológicos. Y el diagnóstico oportuno es fundamental para evitar la transmisión porque siguen contagiando a los demás con los que viven, ¿verdad? Se recomienda realizar tamizaje de diabetes en pacientes con tuberculosis mediante glucosa en ayuno, hemoglobina glucosilada y prueba de tolerancia a la glucosa. Por supuesto, nos interesa llegar a normalizar sus metas de glucosa. Es muy importante, 80-130 es lo que debemos exigir para nuestro paciente con tuberculosis. Es lo que siempre vamos a estar detrás de las metas para que no exista ese riesgo de que vaya a tener eh, farmacoresistencia, recaída o alguna de las cosas que pueden causar la misma tuberculosis. Es
Es un microorganismo muy agresivo, el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, desde que se inicia hasta que se termina, y hay que decirle que no es un juego, y si no, si es que abandona el tratamiento, se puede morir o puede contagiar a toda su familia. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Tenemos también los mineros, ¿verdad? También trabajan en lugares muy oscuros y por supuesto que hay guano de murciélagos y eso es un factor de riesgo para tuberculosis y para muchas otras enfermedades, ¿verdad? Pero por supuesto que tienen mucho riesgo. El diagnóstico de tuberculosis pues está basado entonces en enfoque de riesgo, ¿verdad? Y las herramientas, pues vaciloscopía, en esputo, cultivo, pruebas moleculares, radiografía o tomografía si es que es necesario y pueden ser patrones atípicos, ¿verdad? Entonces, las complicaciones pueden tener mayor gravedad clínica, puede tener retraso en la conversión bacteriológica, mayor tasa de recaída, mayor riesgo de fracaso terapéutico, incremento en la mortalidad. Y estas complicaciones, por supuesto, que subrayan la importancia del manejo integral de nuestro paciente. Las interacciones farmacológicas, el tratamiento simultáneo de tuberculosis y diabetes puede presentar interacciones farmacológicas. Algunos fármacos antituberculosos pueden afectar el metabolismo de los antidiabéticos, algunos, pero no vamos a dejar ni uno ni el otro. Solamente tenemos que estar haciendo, por ejemplo, búsqueda intencionada de que no tenga alteraciones en la biometría hemática, en la química sanguínea o en las pruebas de funcionamiento hepático. ¿Cada cuánto? Cada 2 o cada 3 meses durante el tiempo que dura su tratamiento de tuberculosis y de diabetes, ¿verdad? Entonces, estas interacciones farmacológicas, por ejemplo, algunos medicamentos antituberculosos pueden afectar este control de diabetes, como por ejemplo la rifampicina. Aumenta el metabolismo hepático de algunos hipoglucemiantes y reduce la eficacia de sulfonilureas y puede alterar este control de glucosa. Por ello es fundamental realizar un monitoreo frecuente durante el tratamiento. En su mayoría no lo presenta, ¿verdad? Para ahora sí que para situaciones de confianza no lo presentan en su mayoría. Tratamiento de tuberculosis. El tratamiento estándar incluye isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol. La adherencia al tratamiento es esencial para lograr la curación. Recordemos que el tratamiento se llama TAES, tratamiento acortado estrictamente supervisado. Tiene una fase intensiva y una fase de sostén. La fase intensiva dura 2 meses y la fase de sostén dura 4 meses. La fase intensiva es de lunes a sábado y descansa domingo, son 4 tabletas diarias. Ahora, con respecto a la fase de sostén, bueno, en la fase intensiva son 60 dosis de lunes a sábado y descansa domingo. En la fase de sostén se da el tratamiento lunes, miércoles y viernes. Son 45 dosis hasta completar las 45 dosis que completan 4 meses. Entonces, ese es el tratamiento de TAES, ¿verdad? En pacientes con diabetes pueden presentarse desafíos adicionales, como por ejemplo interacciones farmacológicas, toxicidad hepática, dificultad al control de la glucosa, y cuando tengan este tipo de problemas, pues envíenlos a medicina interna, ¿verdad? Sin problema. El control el glucémico durante la tuberculosis. Este control adecuado de la glucosa mejora la respuesta al tratamiento antituberculoso. La insulinoterapia suele ser necesaria durante el tratamiento. Ojo, cuando un paciente está presentando, por ejemplo, problemas hepáticos porque tiene hipoglucemiantes orales y tiene los antifímicos o los antituberculosos, ¿qué vamos a hacer? Quitamos los hipoglucemiantes, lo dejamos con pura insulina durante el tiempo que dura el tratamiento antifímico y después le volvemos a intentar con los hipoglucemiantes orales, ¿verdad? Y eso es una manera muy práctica de cómo evitamos mayores riesgos con él. Le aclaramos el punto, no podemos seguir con esto porque necesitamos que termine su tratamiento antifímico, todo completito hasta los 6 meses y por supuesto que también tiene que seguir con su tratamiento para la glucosa. ¿Y cómo lo vamos a continuar? Bueno, pues con la insulina, ¿verdad? Entonces es muy importante esto. Resultados del tratamiento. Los pacientes con diabetes presentan mayor riesgo de fracaso terapéutico, mayor mortalidad y mayor probabilidad de recaída. Pero eso depende mucho de cómo lo lleve, ¿verdad? En su mayoría
yo he visto que en su mayoría, casi en el 99.9%, sanan sin ningún otro problema, ¿verdad? Pero eso también tenemos que ver, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hace tiempo me mandaron a un paciente de la priva y ya estaba haciendo falla hepática. Tenía elevación de TGO, de TGP, de bilirrubina directa, creo que ya tenía 8.9 de bilirrubina directa y también tenía bilirrubina total, estaba más alta y estaba ictérico, el paciente se sentía mal, ya andaba, por ejemplo, con prurito en todo su cuerpo, pero afortunadamente le quitamos todo lo que no era necesario y le dejamos nada más el tratamiento antifímico y el tratamiento antidiabético. Y con eso está muy bien el paciente, ya mejoró. Sus, sus cifras o sus pruebas de funcionamiento hepático salieron maravillosamente bien al mes de que le quité todos los medicamentos que no necesitaba en ese momento. Le dejaron una polifarmacia de multivitamínicos, de ácido fólico, de complejo B, o sea, muchas cosas que ni al caso, ¿verdad? Yo entiendo que la mayoría se preocupa por su paciente y quiere verlo bien, y sobre todo si lo encontramos muy desnutrido. Sí, a veces les metemos dieta polimérica para que empiece a nutrirse, ¿verdad? Porque llegan a estar en grados muy avanzados de desnutrición, pero no por eso le dejen todos los multivitamínicos habidos y por haber, ¿verdad? Le ponen que L-ornitina, L-carnitina, le ponen aminoácidos, le ponen, por ejemplo, ¿qué tenía más este paciente? Tenía polivitaminas y minerales, no me acuerdo, como dos, tres marcas de multivitamínicos. Tenía parte complejo B, ácido fólico, sulfato ferroso, bueno, tenía así una polifarmacia bien sabrosa. Caso es de que lo vi, le quité todo y ya nada más le dejé sus antidiabéticos, que eran dos, y le dejé sus antifímicos. Ya, con eso estuvo mejor, ¿verdad? A veces exageramos, lamentablemente. No sé si lo hacen por ganar pacientes, por ganar renombre, no lo sé. Pero el caso es que el paciente ya es más, su internista ya no lo quiso ver, lo mandó al medio público, lo mandó conmigo y ya está. Ya salió fuera de peligro y ya está ese pacientito. Pero sí, se asustó porque llegó todo ahí como piolín, todo amarillo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que se puede hacer con este tipo de pacientitos que sí pueden complicarse. Entonces, ante la duda, mándenlo a medicina interna. La importancia del control glucémico. El control metabólico adecuado mejora la respuesta inmunológica, reduce la progresión de la enfermedad, disminuye las complicaciones y mejora la tasa de curación. La importancia del control glucémico: en muchos pacientes se recomienda el uso de insulina durante el tratamiento antituberculoso. Les digo así como lo hacemos, ¿verdad? Esto está basado en guías de práctica clínica. Entonces, tuberculosis farmacoresistente. La diabetes se ha asociado con mayor riesgo de tuberculosis resistente a medicamentos y esto representa un desafío para los programas de control. El impacto en la salud pública, pues la coexistencia de ambas enfermedades aumenta la carga sanitaria, los costos de atención, la mortalidad y por ello se requieren estrategias integradas de control. Estrategias de salud pública, pues las organizaciones internacionales recomiendan estrategias integradas para el control de ambas enfermedades, entre ellas el tamizaje de diabetes en pacientes con tuberculosis, tamizaje de tuberculosis en pacientes con diabetes, programas de atención integrada, fortalecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica. Y estas estrategias buscan reducir el impacto de la doble epidemia. Y por supuesto, la infección tuberculosa puede empeorar el problema metabólico de la diabetes. Y esto ocurre debido a una respuesta inflamatoria sistémica, como ya vimos, debido a la liberación de hormonas contrarreguladoras, a estrés metabólico y alteraciones en la adherencia terapéutica, sobre todo, ¿verdad? Entonces, en algunos pacientes, la tuberculosis puede incluso revelar una diabetes previamente no diagnosticada. Entonces, estrategias de detección bidireccional. Las recomendaciones actuales incluyen tamizaje de diabetes en pacientes con tuberculosis, tamizaje de tuberculosis en pacientes con diabetes. Programas integrados de control. Estos programas de salud pública deben integrar control de diabetes, control de tuberculosis, educación al paciente y monitoreo continuo. La educación en salud es fundamental y mejorar la adherencia al tratamiento, control de glucosa y prevenir complicaciones. Las medidas preventivas, pues ya quedamos,
Las líneas de investigación pues incluyen inmunología de diabetes y tuberculosis, terapias inmunomoduladoras y nuevos biomarcadores. Por ahí sí es de que van a ser un tema de investigación. Son muy buenas líneas de investigación, tuberculosis y diabetes. Entonces, pues, para que si les gusta la investigación, adelante. Impacto en países en desarrollo, pues la interacción diabetes-tuberculosis es especialmente relevante en regiones con alta prevalencia de ambas enfermedades. Desafíos futuros, pues entre los principales desafíos se encuentran el diagnóstico temprano, el acceso a tratamiento, la integración a programas de salud. Retos actuales, pues entre los principales desafíos se encuentra el diagnóstico tardío, el subregistro de la comorbilidad, la falta de integración de programas de control, el incremento de tuberculosis fármaco resistente, el crecimiento global de la diabetes, y estos factores hacen necesario un enfoque multidisciplinario. La interacción entre diabetes mellitus y tuberculosis representa un importante problema de salud pública. Entonces, aquí esto es importante, espérenme. La comprensión de esta interacción es fundamental para mejorar los resultados clínicos y reducir la carga global de ambas enfermedades. Metas clínicas en pacientes con diabetes, ya lo sabemos, pero no está de más repasar. Metas. La meta es el control glucémico. Es fundamental porque la hiperglucemia favorece la replicación del Mycobacterium tuberculoso y deteriora la respuesta inmunitaria. Los objetivos: glucosa en ayuno 80-130, glucosa postprandial de menos de 180, hemoglobina glucosilada de menos de 7, en pacientes frágiles o con enfermedad avanzada de menos de 8. No olvidemos eso. Objetivos clínicos adicionales: evitar hiperglucemia persistente de más de 250 miligramos de cilitro, prevenir cetoacidosis, prevenir estado hiperosmolar hiperglucémico, ajustar tratamiento antidiabético durante la infección. Las metas de curación de la tuberculosis: el objetivo principal para curar a un paciente es la curación microbiológica completa. Por ejemplo, metas terapéuticas: conversión de baciloscopía positiva a negativa en 2 meses. Curación clínica y bacteriológica al finalizar el tratamiento, cumplimiento del esquema completo terapéutico por 6 meses. Esquema estándar de tratamiento: fase intensiva 2 meses, isoniazida, piracinamida, rifampicina y etambutol. Fase de continuación 4 meses, isoniazida, rifampicina. Metas de reducción de complicaciones, pues pacientes con diabetes que tienen mayor riesgo de tuberculosis cavitaria, tuberculosis diseminada, retraso en negativización del esputo, mayor mortalidad. Y los objetivos pues van a ser hacer un diagnóstico temprano, manejo integral de estas comorbilidades y vigilancia de la hepatotoxicidad de los fármacos. La diabetes produce alteraciones inmunológicas con disfunción de neutrófilos, con alteración de macrófagos, con disminución de citocinas protectoras, y los objetivos va a ser un control metabólico adecuado, nutrición adecuada, corrección deficiente de deficiencias vitamínicas y manejo de estados catabólicos. Es muy importante. La adherencia es crucial para evitar las recaídas y la resistencia. Las estrategias recomendadas: por ejemplo, terapia directamente observada, educación al paciente, seguimiento clínico mensual y evaluación metabólica periódica. Es muy importante. La meta en salud pública: tenemos tamizaje de tuberculosis en pacientes diabéticos, tamizaje de diabetes en pacientes con tuberculosis, vigilancia epidemiológica e integración de programas de control. Meta de prevención de recaídas: control metabólico continuo, seguimiento posterior al tratamiento, evaluación de los factores de riesgo, factores asociados a recaída, pues la hemoglobina glucosilada elevada, la mala adherencia al tratamiento, la coinfección por VIH. Vamos a ver en 8 días diabetes y VIH, ¿verdad? Y desnutrición. Metas globales: reducir la incidencia de tuberculosis, disminuir la mortalidad asociada, mejorar el control metabólico en pacientes infectados, y la estrategia global, ¿verdad? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, denominada Estrategia de Tuberculosis. Reducción, por ejemplo, tiene del 95% de muertes
por tuberculosis para el 2035. Se supone que vamos a mejorar y ya vamos a evitar la mortalidad por tuberculosis y reducción del 90% de la incidencia de tuberculosis. Y eso es todo lo que tenemos para hoy, para ustedes. Ahora sí, díganme si tienen alguna duda con respecto a este tipo de padecimientos que acabamos de ver, que es muy importante, ¿verdad? Hacer tamizajes a todo paciente diabético, hacer tamizajes a pacientes con tuberculosis para diabetes. Entonces, uno y otro debemos de estarlos vigilando de forma continua. Ujú. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, maestra, gracias. Ok. Bueno, entonces si no tienen más dudas, pues vamos a dar por terminada la sesión. Y nos vemos en 8 días. Vamos a ver diabetes y VIH. ¿Les parece Buenas bien? noches, gracias. Sí, 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 doctora. De acuerdo. Entonces pasen bonita noche. Buenas Gracias, noches, igual. descanse, gracias.